El paciente interno es otro de los cuentos de misterio que pertenecen a las memorias de Sherlock Holmes, escrita por Sir Arthur Conan Doyle. En este relato, al detective Holmes les toca descubrir la verdad acerca del misterio que se tejía en Brook Street. Esta historia empieza cuando Holmes y su amigo Watson regresan de un paseo y encuentran en su oficina de Baker Street a un nuevo cliente. Se trataba del médico Percy Trevelyan, quien fue a solicitar a Holmes consejo y ayuda acerca de una incidencia inquietante que le daba vueltas por la cabeza, pero empezó comentando que era médico egresado de la Universidad de Londres y que toda la gente que lo conocía le auguraba un futuro prometedor, solo que tenía un obstáculo. No tenía el dinero suficiente como para abrir su consultorio en un lugar apropiado. Así que un buen día comenta que se le presenta un sujeto de nombre Blessington, que le hizo la propuesta de su vida. Le propuso abrirle un despacho, un consultorio, correr con todos los gastos para que Percy, el médico, trabajara ahí en una casa amueblada, a cambio de que las 3/4 partes de los ingresos por consultas médicas pasaran a manos de Blessington y el médico se quedara tan solo con la 1/4 parte, lo cual él aceptó y cumplió fielmente, honradamente, y todo iba bien durante años, hasta que un día se presentaron 2 rusos, según ellos que eran aristocráticos, pero de aristocráticos no tenían absolutamente nada, comentando que uno de ellos, que era un paciente víctima de catalepsia. Así que él fue supuestamente con su hijo, y mientras el médico le interrogaba sobre la enfermedad, de un momento a otro este paciente sufrió una crisis cataléptica, por lo que el médico tuvo que ausentarse como unos 5 minutos mientras él buscaba el remedio que tenía para estos casos. Y cuando él retornó a su oficina, no había nadie, ni siquiera el dependiente que estaba a cargo que se ocupaba del médico tampoco hizo nada. Era una persona un poco torpe, tal vez porque era nuevo en el oficio. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente regresaron nuevamente los rusos, dieron las disculpas del caso y ocurrió lo mismo. Luego se retiraron, pero ¿qué pasa? Que el mismo día, cuando el señor Blessington regresó de su paseo de rutina, advirtió que habían ingresado a su habitación 2 personas e hizo un escándalo más allá de lo normal, lo cual motivó al médico Percy visitar a Sherlock Holmes. Lo llevó hacia su domicilio, donde él tenía su consultorio y donde vivía Blessington, que por cierto, cuando empezaron las consultas en la casa, Blessington también se mudó a esta casa que él había alquilado y había amueblado, porque según él tenía problemas del corazón, tenía la salud bastante frágil. O sea, prácticamente se mudó como un paciente interno. Y bueno, entonces pasó eso, y cuando Holmes se entrevistó con Blessington, él previamente había observado, y como él tenía una deducción que había convertido en un arte, le preguntó a Blessington quiénes eran esos 2 hombres y por qué le querían hacer daño, qué querían con él, a lo que Blessington respondió con evasivas. Entonces eso no le gustó a Holmes, así que él comentó que no podía prestarle su ayuda, ya que él no estaba colaborando, él no había sido sincero, y le dio un consejo. Le dijo que simplemente diga la verdad, y se retiró pensando que al día siguiente iba a tener noticias de Blessington. Y efectivamente las palabras de Holmes fueron proféticas, ya que al día siguiente muy temprano tuvo noticias del médico, que le mandó una nota para que de emergencia regresara, visitara la casa de Blessington,
Y cuando Holmes y Watson llegaron ahí, a este recinto, encontraron a la policía con el occiso. Para la policía, Blessington se había suicidado. Pero Holmes, luego de inspeccionar la escena del delito, se percató que no se trataba de un suicidio, sino de un homicidio. Holmes, después de hacer algunas averiguaciones, resolvió el caso. Para él, Blessington realmente no era su nombre real, sino era Sutton, quien era un ex integrante de una banda de los Worthington Band, que integraban 5 personas, pero que Blessington, o sea Sutton, era el peor de los delincuentes, había traicionado a sus ex compañeros del delito. Por eso es que había salido de libertad, y producto de ello, uno de sus ex compañeros del delito fue condenado a la horca. Los otros 2 fueron sentenciados a 15 años de prisión, y así resolvió el caso. Pero también habían otros datos, porque ¿cómo llegó Holmes a esa conclusión? Pues resulta que cuando Holmes visitó la casa del occiso del fallecido Blessington o Sutton, él verificó la habitación y allí encontró 4 cigarrillos. Con su lupa él determinó que estos habían sido fumados por personas diferentes. Encontró huellas que pertenecían a 3 personas diferentes, y también luego de sus averiguaciones se dio cuenta que, si bien es cierto que Blessington tenía miedo de que le iban a robar, pero realmente eso era un pretexto, porque él recientemente se había enterado de que sus ex compañeros del delito, los delincuentes de la banda, habían salido en libertad antes que se cumpliera su condena, y tenía miedo de que regresaran para vengarse, ya que él los había traicionado. Y efectivamente fue así. La muerte de Blessington o Sutton fue un ajuste de cuentas. ¿Qué pasó con los delincuentes que escaparon? Pues nunca más se supo de ellos. Y también Holmes determinó que el dependiente, que era nuevo allí en el consultorio médico, también formaba parte de la banda, que era cómplice de los agresores de Blessington o Sutton. Eso es todo por el día de hoy. Si te ha gustado, puedes seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Patisol Rodríguez. Gracias por tu atención y hasta pronto.